¿Se puede hacer foto? Sí, 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 Bueno, no, claro que sí. vaya todo el tiempo a hacer fotos. Claro, sí, estamos en un Ya, espacio ya. público. Sí, claro que sí, no hay problema. Pues, ¿listo? Ujú. Ok. Bueno. Hola a todos, bienvenidos a la cápsula. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tener este público selecto el día de hoy y estamos muy contentos de poder recibir a Yola Mamami en la cápsula. Gracias. Muchas gracias a la gente también que nos sigue en el live streaming a través de nuestro canal de YouTube. Es la primera vez que hacemos algo así, tenemos tanta tecnología. Elena está el día de hoy en los controles. Tenemos a nuestra amiga Laura dirigiendo la cámara movible en el espacio. Y Yola nos va a platicar. El día de hoy el título de la conferencia es Visión crítica de lo que es y no es un indígena en el mundo. Y les voy a dar una breve introducción sobre Yola. Yola Mamami nació en Santa María Grande. Mamani nació en Santa María Grande, provincia de Omasuyos, en el departamento de La Paz, Bolivia. Ha sido trabajadora asalariada del hogar, inmigrante del campo en la ciudad desde sus 9 años. Entre 2007 y 2008 fue dirigente del histórico Sindicato de Trabajadoras del Hogar San Pedro. A través del sindicato conoció el colectivo Mujeres Creando y se hizo parte de Radio Deseo, donde se formó como radialista. Desde 2009 y durante 7 años fue productora y conductora del programa Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad en la ciudad de La Paz. En 2012 su reportaje Puestos de venta convertidos en minchitorios ganó el primer premio municipal de periodismo de La Paz. En 2019 participó de la Bienal Sur, realizando su propia producción, usando la fotografía y las artes visuales para procurar reivindicar la voz en primera persona, una voz propia sin intermediarios. En la actualidad es productora y conductora del programa Warmin Yatiyawinakapa, el noticiero de las mujeres, que se emite por Radio Deseo 103.3 FM. También realiza la producción y conducción del canal de YouTube Chola Bocona. Es estudiante de la carrera de Sociología y Chola feminista. Domina el castellano y el aymara. Y bueno, nada más decirles que este es un evento que estamos haciendo en colaboración con el Centro Latinoamericano de la Universidad de Zúrich y con el programa de Tacón Alto y Guarache, que gracias a ellas tenemos hoy a Yola aquí. Y pues nada, espero que disfruten. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas. Si la gente que nos sigue por el live streaming tiene preguntas, pueden ponerlas también ahí y Elena hará una selección. Y aquí, bueno, al final, pues nada más levantan su mano. Muchas gracias y adelante. No, muchas gracias por la presentación. Y nada, muchas gracias a todos ustedes quienes han venido a escucharme y a intercambiar un poco las ideas. Creo que eso enriquece estos espacios porque nos lleva al debate y nada, pues yo contenta. Sí, mi conferencia lo he denominado Visión crítica de lo que es y no es lo indígena en el mundo. Y esta reflexión tiene que ver justamente con una crítica hacia el uso abusivo de la imagen de las cholas, ¿no? En el Estado plurinacional, pero también en el mundo, ¿no? Y esta reflexión lo hago desde mi ser chola, que me toca vivir en carne propia, el tema de clase, el tema de racismo y mi propio feminismo también, ¿no? Porque muchas veces he sido acusada igual de ser chola como traidora también de los usos y costumbres de los indígenas, ¿no? Porque se supone que, según la idea de la gente, es que la chola tiene que reivindicar los usos y costumbres de la cultura aymara, en todo caso, en el caso mío, la cosmovisión andina, eso, ¿no? Pero yo la verdad es que tengo mis cuestionamientos a los usos y costumbres que también someten
limitan a las mujeres, ¿no? No porque es una cultura aymara, indígena, está libre de todo de todos estos tipos de machismo, violencia, que también surgen en este otro mundo. Y obviamente que muchos indígenas, aymaras, pensantes, critican esto, ¿no? Como que me ven como la chola colonizada, por decir. Bueno, más adelante igual les iré contando, pero para que un poco podamos ir entrando en el tema, quiero ir explicándoles qué es una chola y como para que podamos ir entendiendo, seguramente muchos de ustedes no entienden el contexto boliviano o quién es una chola, ¿no? Entonces les voy a ir explicando este concepto para que podamos ir entendiendo, porque me voy a ir basando en torno a mi propio personaje, a mi propia vestimenta y por qué cuestiono también estas formas de folclorización y de instrumentalización, si ustedes quieren, la imagen, ¿no? Tanto en la política como en los espacios de arte, en todos los espacios casi siempre ocurre lo mismo. Entonces, ser chola es aquella mujer migrante del campo a la ciudad, es la representación de la mujer indígena en las ciudades, por lo tanto es un sujeto racializado, estigmatizado y que también recibe el racismo de las ciudades por su color de piel, por la manera de vestir, por los rasgos, por su manera de hablar, porque somos mujeres que hemos aprendido primero nuestra lengua materna, aymara, y luego recién el castellano. Entonces, a partir de eso, la sociedad te relega a un espacio que hasta dónde la chola puede ir, ¿no? O sea, este es tu espacio y por todos estos tus rasgos. Y entonces eso es lo que a mí me ha ayudado, me ha dado la fuerza para ser lo que soy y para reivindicar lo que estoy reivindicando hoy en día. Entonces, básicamente, esas son las maneras de reducirte. ¿Dónde es tu espacio? Chola, ¿qué espacio te corresponde? Y si no eres chola, ¿cuál es tu espacio? ¿No? ¿Hasta dónde puedes ir? ¿Hasta dónde no puedes ir? Como que te pones ciertas fronteras. Aunque eso no esté escrito, ¿no? Ante la normativa, siempre tú eres igual al otro, pero estas manifestaciones surgen cuando tú eres el otro y como que vas a incomodar a la ciudad, ¿no? Ese otro que migra del campo a las ciudades, ¿no? Y que tiene unos rasgos totalmente distintos a ellos, entonces como que eso le incomoda a la sociedad, pero a la sociedad urbana, ¿no? A la sociedad urbana que entiende de una manera de cómo debería estar, porque, bueno, básicamente tiene que ver con las cuestiones de clase, de racismo y tal. En ese sentido, también este personaje, así como les digo que tiene estos rasgos, también está visto como un cuerpo no sexual, la mirada sobre la chola como si tuviera, como si no tuviera carga erótica, sino más bien como no deseable. La mujer deseable casi siempre es la mujer blanca, la que es barbificada, no sé si así se puede decir, o sea, la mirada sobre la chola, como si fuera casi siempre de la sociedad, es como si fuera torpe, como si fuera, o sea, con ella solo cabe una relación violenta, ¿no? Si ustedes quieren, una relación violenta donde a la chola se la ve, digamos, las cholas son trabajadoras, las cholas están bien para explotarlas, ¿no? Las cholas son
las del servicio, ¿no? La servidumbre, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Estamos reducidas al trabajo y a la explotación física y laboral. Eso es la chola para una sociedad racista, clasista, que no quiere que salga, que quiere que esté reducida a eso, ¿no? También otra de las cosas que yo había identificado en esto es deseo de no cambio, que significa depositaria de identidad, la que no puede cambiar, la que debe preservar siempre su forma de vestir, la que debe ser una postal exótica de icono nacional, la cuidadora de la cultura, folclorización de la imagen. Nos usan también para promocionar justamente en los videos de promoción turístico, bastante, ¿no? Otra de las cosas que usan harto, digamos, desde el gobierno municipal y el gobierno central, nos convierten también de alguna manera en personajes que siempre debe satisfacer esa mirada que tiene la gente de que debemos reservar la identidad, de que debemos no cambiar nuestra vestimenta. Mientras más rústica, más... y que no pienses y que no salgas, que no te pongas escotes por decir eres más chola, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren, digamos, satisfacer ese su legado, o sea, no sé, ese es su pasado, digamos, pero no viéndote así como yo, por decir, bocona, pensante, ¿no? Sino que esté reducida siempre a su identidad, que no se revele, que no se comience a pensar, que esté ahí para exotizar, para decir que en Bolivia hay estas culturas, pero en el fondo, digamos, la sociedad sigue siendo tan racista y clasista, ¿no? Y no se van a casar con una chola, no van a hacer amistad de manera horizontal. Las relaciones no son así, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuestiona, digamos, esa doble moral que existe en nuestras sociedades, ¿no? Yo siento que no solo pasa eso en Bolivia, y eso se traslada en diferentes lugares del mundo, tanto con las mujeres migrantes, con las mujeres indígenas, ¿no? Lo que es común también en todo, o sea, todas estas posiciones es que, como les decía hace rato, como una sociedad de doble moral, es donde la chola, no se la ven a una chola como pensante, chola como, o sea, quieren una chola como folclore y no como historia, chola como diversidad y no como política. Se los leo esto porque yo había ido un poco pensando mucho al respecto. Y chola como diversidad y no como política, chola como cultura, no como rebeldía, lo que les decía hace rato. Hay también formas de hostilidad, justamente lo que les decía hace rato, que como te dicen por un lado, te quieren así, pero no te quieren bocona, no te quieren rebelde, no te quieren pensante, te quieren como sirvienta y no quieren, ¿no? O sea, no quieren verte libre sexualmente, que seas chola, pero útil como sirviente. Entonces, por eso a mí me parece una sociedad así que por un lado dice ser que es una sociedad inclusiva, una sociedad no racista, no discriminador, pero que en el fondo
Mientras también, ¿no? Si te quieren así rústica, pero a la vez también hay un proceso de blanqueamiento de las propias cholas. Mientras más blanca, más delgada, mientras no tengas estos rasgos que yo tengo, tengas los rasgos un poco más occidentales, entonces eres más aceptable, ¿no? Pero esas cholas sí son... hay un proceso de domesticación, ¿no? Hay un proceso de idiotización también de las cholas. Ha habido un tiempo que han hecho con las chicas de pantalón o sea, como que han terminado de cosificar a las mujeres de pantalón y ahora, las cholas se ven exóticas, sí, son lindas, son muy coloridas, son muy lindas ante los ojos de los otros y de las otras. Pero así bonito, así caminando como pisando huevo, pero no rústica, porque mientras más rústica es, esta debe irse al campo a pastorear sus animales, porque no combina con la ciudad. Entonces, esas formas de pensamiento es lo que se cuestiona. En el fondo se dice, muy inclusivo se muestra con los pueblos indígenas, pero en el fondo siguen habiendo estas otras cosas, ¿no? Que te molestan, que te incomodan, a mí principalmente me da rabia esa doble moral, ¿no? De una sociedad que dice ser inclusivo, pero que en el fondo, en las prácticas, es otra cosa. Y para mí que también existen esas discriminaciones o el racismo positivo, que te dice, sí, te incluyo, pero no estoy dispuesta a hacer amistad contigo, ¿no? Bueno, por eso yo soy chola, chola bocona, rebelde, ante todas estas posiciones en la que te pone esta sociedad, ¿no? En donde te ubica, te dice quién eres a partir del trabajo que realizas, a partir de tus propios rasgos. Y yo decidí ser chola bocona a mucha honra, gracias a la gente a la gente de la ciudad, es que me ha hecho chola a mí. Y a mucha honra, como les digo, porque de no ser chola, yo no sé qué estaría haciendo o seguramente estaría mimetizada entre tantas otras mujeres y perdida ahí, ¿no? Entonces, mi ser chola a mí me ha dado la fuerza para repensarme, para repensarme a mí desde mí misma, sin intermediarios ni intermediarias, ¿no? Es porque estoy cansada de que los otros y las otras siempre piensen por nosotras y que además proyecten una imagen totalmente falso en donde estamos reducidas a nuestra vestimenta a nuestra vestimenta básicamente de chola, ¿no? En eso estamos reducidas, pero no como cholas pensantes, como les decía, no rebeldes, no pensantes. Mientras no pienses, mejor para una sociedad. Eso en cuanto a esas formas de racismo, de clasismo, que están muy presentes en nuestras sociedades, de una u otra manera, pero están ahí, ¿no? También quería un poco hablar sobre estas cuestiones, bueno, sobre el feminismo, de lo que les estaba hablando hace rato. Yo les había dicho que la gente que es indígena, ya no me acuerdo porque ya, cuando la gente comienza a acusarme de que las cholas tienen que estar reivindicando el tema de la cosmovisión andina, el tema de Chachahuarmi, que en Aymara significa Chachahuarmi, la dualidad, la paridad, ¿no? Que hombre y mujer tienen que ir juntos, en la cultura aymara se supone eso, pero en el fondo no es así, porque la gente quiere, digamos, decir, no, es que en la cultura aymara no es así. En las ciudades pasa eso, el tema de la violencia machista y esas cosas, ¿no? Porque la gente ha ido naturalizando muchas cosas también. Entonces, como ya no reflexiona y ya todo hemos naturalizado, entonces ya lo ven normal lo que ocurre
en las áreas rurales para con las mujeres, para con las niñas, para con los niños, especialmente con las niñas, porque casi siempre son las niñas quienes terminan saliendo de la comunidad, escapando a veces de la violencia que ocurre en las áreas rurales, porque el padre o la mamá o la familia, en todo caso del papá, la mamá, deciden apoyarle al hijo y no a la hija, y la hija casi siempre emigra a los 13 años, a los 12 años, pero el hijo sí termina el bachillerato, pero sí las niñas emigramos mucho más temprano que los chicos, ¿no? Y ahí te das cuenta por qué la mayor cantidad de las mujeres son los que más emigran, son justamente a esa edad y van a trabajar como trabajadoras del hogar a las ciudades, ¿no? Donde tienen que costear sus estudios, aparte tienen que mandarle a sus papás, a su familia, el dinero que vaya a ganar, mientras el hijo está ahí también, ¿no? Y está ahí estudiando, pero la hija sí está trabajando y está en explotación laboral, él la está pasando mal, ¿no? Entonces, son esas formas de machismo que están ahí bien presentes, pero que nosotros hemos ido naturalizando las mujeres también, esto, y no nos cuestionamos. Además, aparte de eso, si hablamos de chachahuarmi, que significa, como les digo, en la cultura ancestral, la dualidad, la paridad, es donde las mujeres, o sea, los hombres van a las asambleas, deciden en la asamblea las cuestiones políticas, económicas, hasta culturales, pero las mujeres no están en esos espacios de decisión porque están cocinando la comida para que cuando acabe la asamblea lleven y alimenten a todos esos hombres que han terminado, digamos, decidir cosas importantes para la comunidad, pero las mujeres no han participado de eso, ¿no? Donde las mujeres acaban solo llevando la comida y cuidando. Por eso yo cuestiono mi propia cultura aymara, que es totalmente machista, no porque es aymara se salva de todo esto, no porque hay obviamente que usos y costumbres que realmente yo pienso y creo que hay que recuperarlas, pero hay usos y costumbres que someten nomás a las mujeres y ocurren muchas cosas a nombre de usos y costumbres, ocurre violaciones, hay pueblos, comunidades enteros que están captados por la cocaína y que no denuncian. Hay pueblos enteros que están en las fronteras y ahí ocurre trata y tráfico de niñas y niños y ahí no se denuncia. Entonces, por eso yo cuestiono mucho cuando se romantiza mucho esta idea de los usos y costumbres, el tema de chachahuarmi. Yo cuestiono mucho, porque creo que hay que cuestionarlos y intentar cambiar esas costumbres, pues, andinas o esas costumbres ancestrales que por años se han venido practicando y bajo el nombre de usos y costumbres y que están bien romantizados en nuestras sociedades, especialmente en las ciudades, y más si venimos hacia Europa, porque la gente ve también, no, pero en los pueblos es lo máximo, digamos, ¿no? Pero no, yo creo que hay que reflexionar y hay que ver estas cosas también, no romantizar por completo. Yo no creo que exista una cultura totalmente limpio, sano. No hay culturas mejor que las otras. Y si es que hay, me gustaría conocerlas. Entonces yo a partir de todo eso, de todo lo que les cuento, he venido reflexionando sobre el feminismo y a partir de eso es como entra el feminismo en mí. Muchas veces me dicen, el feminismo, estás traicionando, con el feminismo estás traicionando al mundo indígena. Pero porque el feminismo para mí ha sido yo creo que desde un principio yo supe que era feminista, desde que era niña, desde mi madre, creo que siempre ha sido feminista toda la vida, porque
ella a mí me ha dicho, Yola, no te vas a casar muy joven, Yola, tienes que estudiar, tienes que aprender castellano, tienes que salir de esta comunidad para conocer otras formas de vida. Pueden ser mejores o peores, pero tú tienes que tener la opción de conocer otras formas de vida. Y yo ahora entiendo eso, lo que mi madre me ha dicho. Y en toda su ignorancia y tal, mi mamá sabía lo que quería para mí y qué quería a partir de su experiencia. Por eso yo creo mucho en el feminismo intuitivo, en ese feminismo que habita en cada una de nosotras, las mujeres, si tú retrocedes un poco más atrás de tu vida, porque has venido haciendo cada cosa, porque has venido cuestionando el privilegio, los privilegios de tu padre, de tu hermano, de tu propio patrón. Yo fui trabajadora del hogar, mi empleador era un machista total, la trataba muy mal a mi empleadora, las veces que me ha tocado defender y las veces que he sufrido, o sea, castigos, como por ejemplo que no me pagaban a tiempo, me decían, no, cobrale a tu empleadora, pues porque la defiendes a tu empleadora, entonces cobrale a ella, no me cobres a mí, porque él era el que pagaba mi sueldo. Entonces, cuando la defendía, sufría ese tipo de castigos. Entonces, por eso yo sé que así como mi madre ha sido feminista, yo también lo fui. Siempre fui feminista desde mi madre. Y cuando he conocido Mujeres Creando, obviamente que eso fue mucho más, o sea, me ha llegado mucho con más fuerza, porque era como que yo siempre había sido feminista. O sea, todas las lecturas que había hecho era que yo había venido haciendo todo eso en la práctica cotidiana, ¿no? Que me he ido rebelando contra el mandato patriarcal, contra esas formas de opresión a las mujeres, esas formas de limitar a las mujeres en cuanto a su educación y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que yo siempre he sido feminista y creo y pienso que esos feminismos que se vienen haciendo desde la cotidianidad, desde las mujeres que se rebelan contra estos mandatos, al no querer casarse muy jóvenes, al no querer tener hijos también, al comenzar a incursionar en rubros donde antes específicamente eran de hombres, ¿no? Como por ejemplo en Bolivia las mujeres han incursionado en el trabajo de autotransporte, por ejemplo, que manejan, ellas son conductoras, choferes, que antes no había, pero ahora sí. Mujeres que han incursionado también en el trabajo de albañilería, por ejemplo, hay muchísimas mujeres trabajando en el mundo de la albañilería, ahora en el rubro, mejor dicho. Mujeres que han incursionado en la carpintería, que antes era un rubro de puros hombres, ¿no? Y entonces así poco a poco las mujeres se han ido rebelando contra los mandatos patriarcales y así poco a poco, para mí esas son justamente las mujeres que van a ir transformando nuestra sociedad a una sociedad más justa. No aquellas mujeres que solo salen cada 8 de marzo diciendo que vivan las mujeres o qué sé yo, denunciando los hechos de violencia como si en esas fechas nomás las mujeres muriéramos, como si en esas fechas nomás las mujeres existiéramos, cuando existimos todos los días y cuando todos los días sufrimos acoso, cuando todos los días sufrimos discriminación en diferentes espacios. Entonces, yo creo mucho que desde esas mujeres que están haciendo su propio camino, liberándose de una u otra manera, vamos a poder hacer cambios reales y verdaderos, y no tanto desde el discurso, sino más bien desde estas mujeres que vienen haciendo su camino desde abajo, ¿no? Creo mucho en eso, y justamente desde Mujeres Creando venimos haciendo este tipo de feminismo, ¿no? Un feminismo que esté acorde a nosotras,
en el feminismo de Mujeres Creando, habemos artesanas, ex trabajadoras del hogar, habemos mujeres profesionales y no profesionales, y desde esas voces, diversas, queremos construir un feminismo que sea acorde a nuestro contexto, obviamente, y antirracista, anticlasista, porque no se puede hacer un feminismo si no es anti todas estas formas de opresión, violencia que sufrimos las mujeres migrantes del campo a la ciudad y otras mujeres que están en las periurbanas, ¿no? Ahí justo yo había traído un pequeño videito para un poquito mostrarles que yo he ido aprendiendo también. Las cholas en el mundo aymara, digamos, las mujeres no son tan de grafiteadas. Yo la verdad es que aprendí con Mujeres Creando. Era una de mis primeras grafiteras, está un desastre. Pero en el mundo aymara las mujeres y los hombres también son más de cuestión oral, ¿no? No son tanto de escritos, porque nosotros hemos ido más bien, más hemos aprendido hablando, escuchando, que escribir, ¿no? Y obviamente porque no había colegios, escuelas, creo yo, en las áreas rurales, ¿no? Y en los últimos años recién se van implementando las escuelas, y luego comienzan igual incluso a intentar escribir incluso el aymara. Es toda una discusión que la gente ahora está cholas se dejan domesticar. Para decirle al resto de las cholas que es importante ser icona, porque en caso contrario esta sociedad nos va a absorber. Entonces, venimos mucho haciendo grafiteadas en Mujeres Creando. En toda la ciudad está llena de nuestros grafitis que cuestionan, que conmueven a la gente. No necesitamos nosotras de grandes espacios para poder denunciar lo que está pasando en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a la coyuntura actual de lo que se está viviendo en Bolivia, ¿no? Entonces usamos bastante la calle como un espacio de reivindicación, como un espacio de denuncia, como un espacio de arte callejero. Lo que hacemos realmente es arte, ponemos mucho cuerpo también en todas nuestras acciones que venimos haciendo. Y eso, entonces yo ahí he aprendido a hacer este tipo de trabajo. Ay, bueno, perdón. Sí, puede ser que esté, sí. Así. Sí. Ahora, lo que sí quería ir un poco diciendo por qué una chola, algo de discusión que hay y que a mí también me ha llamado mucho la atención, es porque la gente, por este feminismo, digamos, que yo he decidido hacer desde mi ser chola, indígena, es que comienzan a cuestionar justamente los que son pensantes, aymaras pensantes y no pensantes también, o sea, aymaras pensantes y no aymaras, mejor dicho, así mejor se entiende. Entonces, me dicen, ¿no? Como, ¿por qué una chola aymara no puede ser, por qué una chola aymara no puede ser feminista? Entonces yo digo, ¿por qué una chola aymara entonces no puede ser feminista si
si lo chola o lo indígena no debería reducirte a una sola cosa, que tú deberías tener la opción de elegir en donde te sientas mejor, porque yo me siento bien en el mundo feminismo, porque yo me siento libre, porque yo creo y pienso que el feminismo es un pensamiento, pero que es ideológico, político. Solo desde ese lugar vamos a poder cambiar esta sociedad, muchas veces, como les digo, tan clasista, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo he decidido ser esta chola, pero no quiero yo estar callada, sino yo quiero ir, ¿por qué me voy a callar cuando esta sociedad me quiere someter solo a la servidumbre? No me quiere esta sociedad pensante. Entonces, yo prácticamente me he revelado allí, pero la gente, para callarme, para que yo baje la cabeza, me dicen, pero entonces eres chola colonizada, porque el pensamiento feminista es una corriente occidental, ¿no? Porque tú tienes que estar reivindicando lo otro, que es la cosmovisión andina. Entonces, yo les respondo, ¿por qué? Porque yo decidí ser feminista y porque mientras más esté como trabajadora del hogar y que no piense, mejor para esta sociedad. A la sociedad no le gusta que las indias y los indios y las cholas como yo comiencen a pensarse a sí mismas, ¿no? Que comiencen a pensar, a decir esto no es así, a debatirles, a rebatirles. ¿Por qué? Porque siempre nos quieren ahí de servidumbre, pero no pensantes, ¿no? Entonces, por todo eso, yo he decidido ser chola feminista, por más que la gente, la sociedad me quiera callar y me quiera hacer bajar la cabeza y me quiera hacer dudar de esta decisión que yo he tomado y que creo conscientemente que sí puede ser chola y feminista o india feminista, pero practicar un feminismo que esté acorde a nuestro contexto, a nuestra realidad misma, y que además no repitamos el pensamiento occidental como loros en un contexto que es totalmente distinto a los otros contextos políticos, sociales, económicos, culturales. Entonces, nosotras sí nos alimentamos de esas corrientes feministas, pero no las repetimos tal cual, ¿no? Nos sirve como para reflexionar, para replantearnos un feminismo distinto a los que se practica en otros feminismos del mundo, ¿no? Entonces, estos elementos nosotros los tomamos como como para estudiar, para reflexionar, para debatir y luego a partir de eso sacar nosotros nuestras propias conclusiones y así construir un feminismo que sea un feminismo que sea heterogéneo, que no sea homogéneo, así, homogenizado, sino donde existimos cholas, donde existimos las mujeres profesionales, no profesionales, con diferentes pensamientos. Yo desde mi ser chola me estoy planteando un feminismo antirracista, clasista. Habrá otra feminista dentro del propio movimiento que está dedicado más al mundo del arte, hace estas poleras o esas quecas que está ahí atrásito expuesta para manifestar lo que ella piensa, lo que ella siente en torno a diferentes temáticas, ¿no? Entonces, no es un feminismo que venimos repitiendo, sino es un feminismo que venimos construyendo desde nuestro propio lugar y con diversidades de voces. Entonces sí, pues yo voy a seguir desarrollando mi propio pensamiento desde mi ser chola, a pesar de que me quieran acallar y me quieran reducir solamente
a la explotación laboral, al trabajo de la servidumbre, y voy a continuar. Y nosotras decimos que, bueno, nuestra venganza es, bueno, nuestra lucha es interminablemente, obviamente es interminable, pero y nuestra venganza es ser felices y vamos a seguir luchando todos los días como lo hemos venido, o como lo venimos haciendo, mejor dicho, poniendo cuerpo, grafiteando en diferentes espacios, incomodando bueno, a los políticos obviamente, y interpelando a través de nuestros grafitis que te conmueven y que interpelan a la sociedad sin la necesidad que vaya a ir a un museo, sino están ahí en la calle, nuestros grafitis, donde pueden leer y que tienen un mensaje que no son así cualquier cosa, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, nosotros usamos mucho, yo sé que la lucha es larga, pero nuestra venganza es ser felices. Tenemos un pequeño grafitito que lo hemos hecho justamente para decir que la lucha no tiene que ser tan sufrida, sino también tiene que ser alegre, porque si no nos vamos a morir de tristeza y denuncia y eso, ¿no? Sí. Bueno, ese grafito está muy chico. Eso, esa es una de las cosas que venimos haciendo. Bueno, para finalizar, quiero también, bueno, tenemos otro material más, pero yo quiero decirles que voy a seguir construyendo, por más que la sociedad me quiera callar, voy a seguir construyendo un feminismo antirracista, anticlasista, desde esas diversidades de voces y interseccionalidades. Vamos a seguir construyendo un feminismo desde nuestro espacio y cuestionando al poder, obviamente, y no solamente al poder, sino a la propia sociedad que tiene una mentalidad totalmente cerrada y que no quiere cambiar de pensamiento y que ellos sí quieren progresar, ellos sí quieren ser cada día mejores, pero no quieren que los indios y las indias cambien, no quieren que las indias y los indios comiencen a pensarse a sí mismas, ¿no? Y eso es algo que a mí me molesta mucho. Yo invito a todas las indias, indios, que se piensen desde su lugar lo que viven. Creo y pienso que es importante pensarnos desde nuestro propio lugar, porque nadie más sabe mejor que nosotros lo que realmente queremos en esta sociedad, lo que queremos cambiar, lo que queremos transformar. Y sé que es posible ahora, especialmente con estas nuevas plataformas que existen y que están libres para poder utilizarlas. En ese contexto, también quiero, para finalizar, para cerrar, quiero mostrarles un ejemplo visual concreto de descolonización y de despatriarcalización.
porque yo en mi pueblo era una niña feliz, libre, libre de adjetivos peyorativos que nos pone esta sociedad racista y clasista. Te dice, cuando llegas de campo a la ciudad, te dice, ¿qué espacio te corresponde? ¿Hasta qué lugar puedes ir en esta sociedad? ¿Y a qué lugar no puedes entrar? Con el límite. Por eso yo he decidido ser chola. Y ser una chola bocona, ser una chola rebelde, a no callarme. No soy una chola cínica, ni soy idiotizada. Así que por eso hoy quiero bautizar esta casa como la chola globalizada. Eso. Para los que quieran hacer preguntas, alguna cosa que no hayan entendido. Si no tenemos una primera pregunta online, ¿Ya? podemos empezar. ¿Se escucha? Ah, ya. Perdón. Mónica Rojas pregunta por tus autores favoritos, porque has hablado de tus lecturas, entonces quieres saber, bueno, pues, qué te gusta leer, quiénes son tus principales influencias, y dice que gracias por alzar la voz y que le da alegría conocerte, aunque sea Por las redes. Ya. Saludos entonces a ella. Mira, les cuento que ahí en Bolivia hubo un movimiento en los años 40, que eran mujeres anarquistas, anarcosindicalistas, se podrían decir. En esas épocas ellas eran bastante radicales, ellas denunciaban, eran mujeres culinarias, pero también eran floristas o las que vendían flores en esas épocas, y algunas eran artesanas, ¿no? Y había ese movimiento de artesanos libertarios, ¿no? Justamente con la influencia que pasaba acá también al lado de Europa, ¿no? Que eran medio marxistas, leninistas, y en esas épocas estas mujeres eran muy capaces y luchadoras, y en esas épocas denunciaban justamente la discriminación en los autobuses, en las tranvías de esa época, a la gente blanca que les acusaba de que les rasgaban las medias panty que usaban las mujeres con las canastas que ellas llevaban. Entonces no las permitían subir a las tranvías, ¿no? Entonces ellas en esas épocas eran bien contestatarias, bien radicales, y eran anarquistas y eran cholas, ¿no? Principalmente cholas, vendedoras, así que eran mujeres organizadas, sindicalistas, que denunciaban esto, y además creían, no solo eso, sino que creían también en el amor libre en esas épocas, que eso me parece bien lindo, ¿no? Para esa época, y ¿por qué no voy a hablar yo ahora, ¿no? Si en esas épocas las cholas eran tan libres, tan contestatarias, que han roto esquemas, ellas han tomado, ellas estaban organizadas, ellas llevaban el rumbo de su sindicato, de un sindicato grande, de mujeres culinarias, así se denominaban, pero eran
trabajadoras del hogar. Entonces, ellas a mí me han inspirado. Ese libro lo he leído una y otra vez para poder entender y hasta me he hecho resúmenes así y para no olvidar, ¿no? Entonces, para mí ellas han sido mi inspiración, esta fuerza que tengo, esto de ser bocona, yo he aprendido, creo, con ellas, ¿no? Y también a la fuerza, porque a veces la necesidad te obliga a, a tomar nomás, pues, o sea, a hablar nomás, no te queda de otra, por más que hayas estado en una sociedad bastante racista y sometida, siempre yo como vengo del sector de las trabajadoras del hogar, y siempre era que yo tenía que obedecer a los patrones por lo que me pagaban, por lo que yo trabajaba, me ganaba la vida, el pan del día, pero los patrones siempre me hacían sentir que me estaban haciendo el favor. Nunca ellos valoraban mi trabajo, nunca decían, pucha, esta changa, esta chica trabaja, se gana el dinero que le pago con su propio esfuerzo. Nunca. Siempre me hacían sentir como que me estaban haciendo el favor, ¿no? Siempre. Nunca he sentido que de otra manera, ¿no? Nunca, nunca. Y todo eso a mí me ha dado la fuerza para poder ser lo que soy, para repensarme a mí misma. A veces cuando cometen, no sé cómo se puede decir, cuando te someten a mucha violencia, a veces comienzas a reaccionar, ¿no? Y te das cuenta de lo que es. O sea, puede ser que eso pase, como también puede ser que pase lo contrario, ¿no? O sea, comienzas a reaccionar, comienzas a repensarte a ti misma, pero ¿por qué yo tengo que vivir así? Pero yo, ¿por qué tengo que siempre obedecer? ¿No? Y por eso yo he decidido ser bocona. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar muy joven, no muy joven, sino muy niña. Yo empecé a trabajar a los 9 años prácticamente. Emigré del campo por cuestiones de vacaciones. He dicho ya, bueno, voy a ir a conocer la ciudad. Mi mamá, mi papá siempre me decían que tenía que conocer la ciudad, que lo que se vivía en la comunidad no era todo lo que había en la vida, ¿no? Que había otras formas de vida, ¿no? Que eso para mis papás era lo máximo, que yo pueda conocer otras formas de vida, ¿no? Y que no me conforme con lo que había en la comunidad. Aunque yo ahí era feliz, obviamente, ¿no? O sea, no tenía esos adjetivos como decía en este video, en esa intervención, era feliz, porque yo nunca he estado tan cerrada como en la ciudad, porque estaba cerrada entre 4 paredes, y a mí me parecía que yo estaba encarcelada, ¿no? Porque yo estaba siempre en el campo muy libre, nunca había muros que te pongan como límites, ¿no? Nunca, ni físicos, ni así, ¿cómo se diría? Con explícito, implícito, sí, explícitos o implícitos. Nunca he tenido esas fronteras cuando estaba en la comunidad, hasta que he llegado a la ciudad y donde me he hecho chola, ¿no? Es donde me he hecho chola y es donde me he hecho todos los adjetivos que me ponen en la sociedad, ¿no? Y en el trabajo me decían, tú cállate, tú no tienes que hablar, tú tienes que callarte porque yo te pago, ¿no? Tú tienes que escucharme. Entonces, todo el tiempo me denominaban como la chola, no. En mi trabajo, uno que me decían, mi chola, nunca se lo sabían mi nombre, nunca. Siempre me decían, mi chola. Otra de las cosas que me molestaba mucho, como así de propiedad, ¿no? Y cuando apenas tenía 14, 15 años, ya era ya adolescente y ya sabía hablar castellano, entonces sí me defendía. No me callaba y hablaba, protestaba, se me reñían y yo respondía y así. Entonces, ahí me decían Emilia Bocona, que Emilia significa... Emilia es una niña, una adolescente
pero en la ciudad se lo denomina de manera, digamos, peyorativa, con una carga más racista, digamos, ¿no? Como recordándote de dónde vienes, ¿no? ¿Quién eres, no? Entonces yo decidí ser Chola Bocona, por eso justamente, ¿no? En mi trabajo yo era Emilia Bocona, pero me decían Emilia Bocona para que yo me calle, ¿no? Para que no responda, para que no cuestione, para que no exija que mis derechos sean respetados. Yo exigía el derecho a la vacación, exigía el derecho a la educación, algo que no se me daba a esa edad, muchas cosas, ¿no? Y al aumento a mi salario, que se me respete, que se me trate como gente, como ser humana, no como objeto, no como piedra, como totalmente deshumanizado, ¿no? Entonces, por eso yo tengo el nombre que tengo como Chola Bocona, porque yo siento y creo que de no ser Chola, de no ser Bocona, no estaría aquí para contarles en primera persona mi propia historia. Eso. ¿Me puedo quitar eso? Creo que si no... Sí. Es un segundo solamente para que veas. Mi cara, sí, no. Sí, porque No. esto de estar hablando Sí. con máscara no nos deja ver con quién estamos hablando. Sí, totalmente. Bueno, lo primero, bueno, ha sido realmente un placer escucharte y escuchar, es decir, para mí personalmente lo más interesante es escuchar no solamente todo el sistema de opresión que viene desde la etnia, que viene de la cultura, que viene desde la clase, sino también identificar todas las formas de resistencia que han ido desarrollando precisamente para cuestionar ese estado de cosas. Y retomando la última idea que presentamos, decir, bueno, yo no estaría aquí presentando mi propia vida, mi pregunta estaría dirigida precisamente a esto. ¿Por qué venir a Europa? ¿Cómo ha sido tu experiencia también con un público europeo, con un público occidental? ¿Qué crees que puedes mover viniendo a Europa? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren o que se cierran también, ¿no? Me gustaría saber un poco más sobre tu experiencia viniendo a Europa. Mira, yo estoy segura que con mis propios recursos no podría estar aquí. Estoy aquí porque me he ganado una beca de estudio, ¿cómo se dice? Sí, de estudio. Una beca de 15 días ¿cómo se dice? En la Academia Española en Roma, en una muestra de videografías. Yo había presentado unos videos el año pasado y esto había tenido una residencia que yo ni siquiera sabía, ni entendía en qué consistía la famosa residencia. Y he venido a la academia, a la Real Academia Española de Artes. Primero dije, bueno, si voy o no voy, porque también este tiempo de pandemia está muy feo, ¿no? O sea, no voy a ir a encerrarme a Europa si en Bolivia puedo estar más libre que aquí. La gente está más cerrada aquí, la gente es más disciplinada, más obediente aquí. Mientras que en Bolivia te puedes rebelar, sales nomás, eres más desobediente, pero en un país que desconoces, donde no hablas ni siquiera el idioma, es, yo creo, más difícil desobedecer, ¿no? La gente, yo siento que en Europa es más obediente y más, por eso mismo se oprime más, ¿no? Mientras yo creo que en Latinoamérica pasa, bueno, quiero hablar de Bolivia, pero creo que la gente desobedece más, tal vez tiene que ver justamente con todas las necesidades que también tenemos, vivimos mucho del trabajo informal y frente a eso no te puedes quedar encerrada en casa cuando no tienes nada que comer en el refrigerador, no tienes nada de alimentos, no estás vacío, entonces no te queda de otra que salir a la calle porque sabes que vas a morir igual tarde o temprano, si de comida, de hambre o de COVID.
Entonces la gente así está arriesgando la vida. En ese contexto yo había pensado si venía o no venía, porque además me han puesto un montón de trabas en la embajada italiana. De hecho no me querían dar la visa, ha sido todo un trámite venir aquí. Y no iba a venir por 15 días, porque solo tenía 15 días, 10 días de cuarentena y 5 días tenía yo para que yo pueda conocer Roma. Entonces yo dije, no voy a ir, se me van a dar para 15 días, ¿para qué voy a ir tan lejos a encerrarme? Prefiero estar aquí haciendo lo que me gusta hacer, no me voy a ir a deprimir a encerrarme allí. Entonces pedí una visa que sea más a largo plazo, y si no se me daba eso yo no hubiera venido, pero sí me han dado, pero como les digo, ha sido una pelea. Y entonces he aprovechado ese viaje aquí. He conectado con la Giovanna, y Giovanna estaba muy feliz de que venga para conocer, para poder intercambiar mi pensamiento, para conocer el público europeo también, porque a mí me gusta, me interesa saber cuáles son las movidas por estos lados, porque he estado mucho en Latinoamérica y sé en qué están más o menos las cosas, pero sí quería conocer el público europeo. ¿Por qué no? Entonces, ha sido un reto, es un reto para mí, el estar aquí, el poder conversar con ustedes, intercambiar mi pensamiento. No sé si qué opinan también ustedes. Para mí creo es fundamental intercambiar, generar debate, discusión de estas pequeñas reflexiones que yo también les traigo en primera persona, que no es un pensamiento desde la academia, sino que es un pensamiento más reflexión personal, análisis, desde lo que me toca vivir, ¿no? Eso básicamente. Por eso estoy aquí, ¿no? Porque quería aprovechar, ya que estoy aquí en Europa, ¿por qué no conocer también el pensamiento de la gente de Europa? Obvio que me he sentido bien exotizada, en diferentes espacios, pero pucha, yo pensaba eso, ¿no? Si un extranjero, nosotros decimos gringo, no sé si es ofensivo para ustedes, y si fuera un gringo a mi comunidad, seguramente todos también le miraríamos así, ¿no? Porque no está en su contexto, sino es un otro que está ahí como, ¿quién es, no? Y yo pensé eso, bueno, a veces molesta, pero bueno, cuando tienes también un pensamiento y reflexionas que no afecta. Yo la verdad es que vení con toda la mentalidad abierta, ¿no? Para que no me afecte, ni que yo ande con mis propios complejos en estos lados también, ¿no? O sea, como queriendo aprender. Obviamente que no quiero llevarme yo todo el pensamiento europeo, sino sacar, como siempre, uno aprende lo mejor de una cultura o de estas formas de vida que hay en estos lados, lo mejor. Yo creo que así tiene que ser, ¿no? Sacar lo mejor de cada espacio y así enriquecer tu pensamiento, tu mirada hacia el otro, hacia la otra, tu reflexión también, ¿no? No. ¿Alguien? Bueno, muchas gracias. Realmente esta respuesta que acabas de hacer ejemplifica cómo fuiste deconstruyendo, derrumbando las categorías, los esencialismos, y también esta experiencia que traes y como que esto de conocer Europa y ver que uno se puede aprender y llevar también, precisamente habla de cómo supera los prejuicios. Me parece muy valioso de tu parte. Te voy a cambiar el foco y voy a volver a los monumentos. En el 2012 o 2013, yo todavía estaba en Buenos Aires
Y tal vez escuchaste hablar del monumento de Juana Zurduy, que el Estado boliviano Sí. le regaló al Estado argentino, todavía Evo Morales era el presidente. Yo estaba, digamos, entre algunas de las comunidades que estaban participando, acompañando el proyecto y con la comunidad boliviana. El proyecto de la construcción del monumento de la Juana Zurduy. Claro, exacto. Y con una parte de la comunidad boliviana, porque es muy grande, como tú sabes. Sí, claro que sí. En Buenos Aires hicimos una celebración, etc. Y mi pregunta, o sea, gente que estaba en contra del monumento, la idea del monumento es algo, sí, que es de la larga tradición moderna de enaltecer a los hombres blancos. ¿Cuál es tu opinión del monumento de Juana Zurduy? Digamos, que es una, mira que yo no la conozco, uh-huh. Primero que nada. No he estado, pero sí he escuchado de eso, no sé, no lo he visto. Es una heroína de la independencia del norte de Argentina, de Bolivia. Sí, está. Y que, Sí. digo, ¿cómo interpretas, digamos, esto? Reemplazar a Colón, poner una mujer, pero desde el Estado, ¿no? Y fue un obsequio del Estado boliviano. Ya fue como un intercambio, digamos, donde le quitan al Colón y le ponen... No sabría decirte porque no estoy muy informada al respecto, pero más o menos así querían hacer también en Bolivia, con diferentes estatuas, ¿no? Que son, claro, así como el Colón también en Bolivia, ¿no? Hay, pero nunca hubo, digamos, una organización que se anime a derribar, por decirte, ¿no? Y tampoco desde el Estado, porque también hay mucha gente que defiende esta cuestión, ¿no? Pero ¿cómo van a destrozar estas estatuas si representan nuestro pasado, si son parte de nuestra memoria, ¿no? Si están destrozando es porque están destrozando el pasado, ¿no? Como ese pasado histórico. Pero también yo pienso y creo que desde nosotros también podemos plantear monumentos con quienes nos sentamos bien. Bueno, esos monumentos que vayamos a los museos al final, que estén ahí parados y que la gente que quiere ir a adular, que vaya ahí al museo y que lo vaya a adular. Pero nosotros en este contexto queremos tener otras estatuas y no ese pasado histórico que nos recuerda siempre nuestro pasado, ¿no? Si alguien quiere ya que vaya al museo y ya que estén ahí, que nosotras podamos construir nuestras propias estatuas de acuerdo a nuestro propio contexto del momento en el que estamos viviendo, porque esas estatuas al final son pues una cuestión, son cosas que son simbólicos y que te van molestando, que son violentos incluso a la hora de cuando lo ves, ¿no? A mí me parece bien que se vayan cambiando estatuas si está la gente de acuerdo, si la gente, desde el gobierno, si bien hablamos, digamos, de estas cuestiones de descolonización, pienso que desde el gobierno debería ir pensando quitar a la Isabela Católica, por ejemplo, ¿no? A Colón también. Nosotros no somos un movimiento violento, nunca hemos sido esa pintura en la que hemos puesto con una lavada sale, ¿no? O sea, básicamente era una cuestión simbólica, transformar a la Isabela Católica, porque era 12 de octubre y se recuerda el día de la colonización. Entonces lo que queríamos hacer era... si tanto aman a la chola, pues ponerle de chola a la Isabela Católica, a ver qué siente la sociedad, porque, ¿no? Entonces, obvio que no les ha gustado, se han molestado y se han organizado grupitos chiquitos que decían que era la defensora de la Isabela Católica. No me acuerdo ahorita, tenían un nombrecito. Y cosas así, ¿no? Entonces, y eran jóvenes, ni siquiera ya gente mayor, uno puede creer ya, digamos, como que han crecido con eso.
pero eran gente chicos de 19 años, de 20 años, y era como no entender. Y al día siguiente, todos esos carteles que hemos dejado pegados a los alrededores, se han dado el modo así de recoger uno por uno y nos han venido a tirar a nuestra casa. Y han ido a limpiar así bien la Isabel la Católica, a desvestir y todo ese epi de cosas que estaba cargando ese bulto, nos han traído y nos han venido a tirarnos a nuestra casa. Entonces, ahí te das cuenta que hay gente que todavía defiende y no reflexiona en torno a todas estas estatuas que son simbólicos y que son de alguna manera violentos para todas nosotras y nosotros, ¿no? Nada, a mí me gustaría mucho que existan estatuas, pero que tampoco que nos pongan pues así un indio, así todo bien fuerte, bien musculoso, y aquí con cuadrados, ¿no ves? Como, ¿cuándo has visto un minero así? ¿Qué es eso? Barbificado. Barbificado, sí, totalmente. Entonces, que no nos pongan tampoco así, ¿no? O sea, una cosa es que exigimos una estatua que esté acorde a nosotros, que sea un indio o que sea una chola, pero no así blanqueado, un señorito, si ustedes quieren. Sí, muy chistosos ahí. Yo una vez me ha tocado ir a visitar la Central Obrera Boliviana, la sede de la Central Obrera Boliviana. Así entrando de frente me choco con una estatua así lleno de cuadrados de este lugar, bien musculoso, y he dicho, puede ser que un minero sea así, pero su cara todo sufrido y sus músculos así, ¿no? Entonces, ay, bueno, no sé. No sé si te respondí, pero no. Aquí otra. Pues, dos en una, breve. Para volver un poquito al tema de, creo que lo llamaste doble moral, o Sí. doble discurso. Sí, sí. Por una parte quería preguntarte, por las fotos que vimos, ¿no? ¿Con quiénes, además del colectivo de mujeres creando, tal vez encontraron apoyo o sororidad? No sé si eran estudiantes también, los que estaban ahí en el movimiento, sentadas también en las gradas, ¿no? O si tal vez están en diálogo con otros colectivos de mujeres, tal vez hablantes de Quechua Mara, o de otros colectivos de mujeres que se identifiquen como cholas, o por ejemplo, no sé, se me ocurre de México, mujeres grabando mugre, mujeres grabando resistencias, o no sé cuán extenso o hasta cuánto se puede ampliar, ¿no? El diálogo de mujeres con otras mujeres que también estén haciendo este tipo de intervenciones. Y por otra parte, quería volver a lo que comentaste como estudiante, ¿no? Que has estudiado sociología. Estoy estudiando todavía. Y te quería preguntar también, por, bueno, el escándalo de que le ha pasado, por ejemplo, a la mujer del expresidente Cárdenas, ¿no? Que se tenía que sacar la falda para dar clases, y prefirió no dar más clases para ejercer la docencia porque le habían dicho que se tenía que sacar. Y me preguntaba cómo es... ¿Del Víctor Hugo Cárdenas me dices? Sí, Ya. sí, fue un escándalo eso, Sí. ¿no? Porque dijeron que se tenía que sacar la falda tradicional para si quería dar clases. Y ella prefirió no seguir ejerciendo la docencia. Sí. Ya. ¿Cuál es tu relación con tus compañeros en ese ámbito, en el ámbito universitario? ¿No? Si te puedes ir también con tus faldas, puedes vestir libremente como quieras. Y si también tienes colegas, amigos, si se establecieron vínculos también con tus compañeros. Claro. Mira, primero a tu primera pregunta, sí hay alianzas de otros sectores de mujeres, pero nosotras ponemos las reglas, ¿no? Si bien, digamos, las protagonistas son las cholas, pues eso se respeta mucho y ellas son muy respetuosas cuando eso pasa, se ponen atrás, apoyan la lucha, se ponen atrás, ellas no hablan, dejan que esas, porque también hay otro tiempo que ellas son las que protagonizan y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Respetamos, apoyamos en las cuestiones logísticas, estamos ahí para resguardar de la policía y así, ¿no? O sea, nos organizamos bien
En esta intervención básicamente han estado las mujeres que son nuestras aliadas, como por ejemplo las mujeres vendedoras, las mujeres en situación de prostitución, con quienes tenemos una alianza bastante cercana, trabajadoras del hogar, que yo también por mi parte jalo a las trabajadoras del hogar, quienes han venido. Emiliana, la que estaba, una de las compañeras que ha hablado, la primera se llama Emiliana y ella es ex trabajadora del hogar y ha terminado sus estudios como chef. Y Dominga también es ex trabajadora del hogar, igual ha terminado sus estudios, o sea, es abogada ella. Y así, ¿no? Entonces, las otras compañeras que has visto, la mayoría eran trabajadoras sexuales, la mayoría, porque ellas se han venido en patota grande y así apoyar, porque ellas se sentían, porque ellas también son otras indias, otras de pollera se han cambiado a pantalón justamente para ser aceptadas en esta sociedad, pero se sienten más cholas que cualquier otra. Y eso también es válido porque ellas han cambiado esta ropa justamente para ser como aceptadas en una sociedad racista, clasista. Porque no todas tenemos la fuerza para poder desobedecer, no todas tenemos la fuerza para incomodar con esta vestimenta y con estos rasgos. Muchas mujeres que yo conozco que eran trabajadoras del hogar y que han decidido cambiarse de esta ropa a pantalón, porque querían entrar a las universidades, querían entrar a las escuelas, y porque los propios profesores, cuando tú ibas a los colegios nocturnos, te decían, a mí me decían, yo no he venido a enseñar a las cholas. Así me decían los profesores que dan clases en colegios nocturnos, y que era justo gente como nosotras, gente que había emigrado antes que nosotras y que se han profesionalizado. O sea, no siempre la gente que ha emigrado es, digamos, no siempre es, o sea, siempre intentan hacer blanquearse, ¿no? Ser más de este bando que de los de abajo. Entonces, depende mucho cuán reflexión tengas. Depende mucho de eso. Entonces yo no defiendo, digamos, porque es indio, yo tengo que ser, ¿cómo se puede decir? Tengo que defenderlo porque es indio. Sino también por eso mismo tengo que cuestionarlo, porque yo me siento su hermana y creo y pienso que desde mi lugar como india debo cuestionarle a otro indio que se está blanqueando, que se está desclasando. Entonces yo siento el doble yo siento que tengo el doble de responsabilidad para interpelar y cuestionar a otras que vienen de mi propio identidad cultural o aymara, como quieran. Eso pasaba antiguamente, ¿no? Que las compañeras del sindicato en sus trabajos también estaban empujadas a cambiar, a esconder su cultura, a cambiarse de pollera a pantalón, porque no les gustaba a los empleadores, no nos permitían hablar en nuestros trabajos nuestra propia lengua. Entonces íbamos al sindicato y todas nos íbamos de chola, ¿no? Pero a la escuelita, al colegio nocturno, en la noche estudiamos, yo estudiaba en la noche. Todas íbamos de pantalón, todas, justamente por no pelearnos con docentes racistas que nos decía que yo no he estudiado para enseñar a una chola. Entonces, por todo eso, las cholas han empezado a cambiarse de pollera a pantalón. Y los domingos, como se sentían libres y estaban entre puras cholas, entonces todos nos íbamos de chola, ¿no? Irreconocibles así. Y así también eran de pantalón. Entonces era
como una cosa muy libre de vestirte como te daba la gana, o sea, con esta ropa o con la otra ropa, y así era el movimiento. Ahora hay como una cosa más de reivindicación de la ropa de chola, eh, pero como les digo, mientras más blanqueada, mejor, ¿no? Mientras más vanificada, mejor. Entonces, esas son las que son aceptadas en una sociedad como en la que nos encontramos, ¿no? Y también hay oportunismos en este momento, digamos, bueno, al menos en el gobierno de Evo Morales, lo que pasaba era que para mostrarse, digamos, que somos una sociedad inclusiva, un gobierno inclusivo, entonces contrataban a cholas que eran totalmente así, no sé cómo se dice esto bien arregladas, bien maquilladas, bien producidas, ¿no? Y bien producidas, y las ponían justo en la puerta, en los espacios más visibles, para decir, bueno, aquí tenemos unas cholas, somos un gobierno inclusivo, ¿ya? Entonces, justo estaban. Y en la televisión también ha habido ese movimiento, ¿no? La televisión, no, ahora si no tienes chola, no eres inclusivo. Entonces, nos vamos a conseguir una chola de florero que no piense, pero que esté al lado de un hombre pensante. Y la chola solo daba, bueno, en este momento tenemos a las 7:30 de la noche y bueno, nos vamos a ir a una pausa. Y el otro, el hombre, era el pensante, el que daba las noticias, el que hablaba sobre la política, claro, porque él era el sabio, ¿no? O sea, el pensante. Entonces él comenzaba a hablar de la política y que no sé qué. Y entonces han empezado a aparecer muchas cholas disfrazadas, ¿no? O sea, lo contrario de lo que pasaba con las trabajadoras del hogar que se transformaban, digamos, por no sufrir la discriminación, por querer estudiar, por querer entrar a una universidad, dejaban la pollera. Y ahora lo contrario, digamos, ¿no? Es un proceso bastante interesante, es un fenómeno, pues, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, un fenómeno social que es muy interesante, por eso hablo de una instrumentalización, de esa folclorización, de la imagen de la chola, de la imagen del indio, de la India, ¿no? Donde te contratan solo para decir que no somos racistas, ¿no? Que no somos discriminadores. Pero ¿qué lugar ocupa ese personaje? ¿No? Pero ese personaje que está de florero, pues, ¿no? Que no piensa, que está calladito, pero que ese hombre necesita de un florero, porque él solo no es capaz de mostrarse en la pantalla, ¿no? Necesita de una persona como fondo de imagen, como un cuadro bonito, y así, ¿no? Y así es como incursionan las cholas en el mundo de la televisión, en otros espacios, ¿no? Laborales, donde justo están en los espacios visibles, pues. Pero si tú vas, digamos, ves ya en la tele, estás cansada, digamos, tanta chola y además tantas cholas de adorno. Yo ya me alegraría tanto si las cholas realmente estuvieran ocupando espacios que nos corresponden, espacios donde las cholas están hablando sobre la política, sobre la economía, sobre la cultura. Sueño con un país obviamente así, ¿no? Que las cholas que no estén reducidas a la vestimenta y que no estén reducidas a ser un florero, y que puedan estar en cargos altos, pero no como títeres, no para decir que somos un estado descolonizado, no racista, ¿no? Sino porque realmente las cholas nos merecemos un espacio y donde creemos y pensamos que podemos plantear
transformaciones en esta sociedad, que podemos tener una propuesta en cuanto a la política, en cuanto a la economía, ¿no? Entonces, así es más o menos el proceso. Ahora, en cuanto, no sé si me he explicado, pero a esta cuestión de que esta compañera que ha decidido no ser docente, yo creo que es una opción bastante radical, ¿no? O sea, renunciar a ser docente y por no cambiarte, bueno, yo creo que es bien legítimo. Si ella no quiere, pues no quiere y ya. Hay procesos como esa la que dices. Es que estoy haciendo memoria de un caso que ha pasado en Santa Cruz específicamente en 2019 más o menos. Era una chola que estaba saliendo de abogacía. Y resulta que ella ha decidido ir con toda su vestimenta para la fotografía de, no sé, de la promoción que hacen las fotos de promoción, creo, si no me equivoco. La cuestión es que ella se va así de chola y adapta su ropa de chola en el color, en el uniforme que iban a tener, ¿no? Pero ella se va de chola. Y resulta que los propios estudiantes lo que hacen es photoshopear, se dice, ¿no? Le hacen Photoshop sobre la foto de ella, así de chola, con sus trenzas y tal, le ponen toga, cuando ella no se ha puesto, y le quitan las trenzas. No. Y así le ponen el cuadro de la imagen. Los propios estudiantes le hacen eso, y ella denunció este caso. Y ella ha dicho, yo no quería salir así. Yo quería salir con mi vestimenta. Es más, yo para no ser distinto a los otros, me he puesto el color de la ropa de la graduación. Pero esas son formas de discriminación que están ahí bien latentes en nuestra sociedad, ¿no? Y eso a mí me ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de estudiantes, hablamos de 2011, 10, ya estábamos en un gobierno, digamos, indígena, donde igual se estaba planteando estas cuestiones de no discriminación y tal, y ocurre eso, ¿no? Bueno, es una experiencia fea, pero son cosas que pasan. Y creo que desde entonces ella llegó a la denuncia, y yo no sé en qué ha acabado, pero la gente entonces comienza a cuidarse, ¿no? Con más cuidado, digamos. En el caso mío, es bien fuerte ser chola y entrar, digamos, en un espacio donde no eran permitidos las cholas, las indígenas, ¿no? Es difícil, la he peleado mucho, pero no es imposible. También los chicos van aprendiendo bueno, tienen que nomás aprender porque no les queda de otra. Yo me acuerdo muy bien que los primeros años de la carrera de sociología, yo también era un poco más, nunca he sido tímida, sí, nunca lo fui. ¿Para qué voy a decir que sí cuando no? Es más, yo era la que más me acercaba, más bocona. Yo preguntaba, por más que no entendía alguna cosita que me parecía insignificante, pero que para mí era importante, y que yo preguntaba 2 veces. Me he chocado con docentes totalmente racistas, donde no me escuchaban. El docente no me escuchaba, yo preguntaba y hasta gritaba. Yo hablo, yo grito, no es que yo hablo así despacito. Y yo le he dicho una vez, profe, y él por eso no me había escuchado, porque yo le he dicho, profe. Porque él luego, yo le he vuelto a decir, profe, un rato así, y yo le estoy preguntando desde hace rato. Y él así, me ha pasado, o sea, me ha mirado y me ha vuelto a pasar. Era la 3ª vez que me ha preguntado. Y después ha venido y me ha dicho, yo no soy profe, yo soy doctor. Yo así,
Yo nunca hasta entonces tampoco había entendido que habían esos cargos, ¿no? Porque era mi primer año, mi segundo año, y yo como vengo de un sector laboral así, no sabía de los cartones. Y yo después he ido aprendiendo, obviamente, pero así me ha dicho. Cuando me llames, doctor, yo te voy a responder. Y yo nunca le he llamado. Y no me ha dado la gana de preguntarle. Y sí, y no me ha dado las ganas de decirle, doctor, porque si fuera por lo menos un tipo, no sé, pues que sea inteligente. Para mí, un tipo que sea inteligente sería el hecho de que no tenga ese tipo de complejos. Y así sí se hubiera ganado mi cariño, mi respeto, pero así no. Entonces no lo hice nunca. Lo que sí he hecho era esforzarme más y me he sacado en 98, si no me equivoco, en mi examen con ese docente, porque justo era porque todos me decían, y todos cuando le he dicho eso al profesor, a este profe, todos mis compañeros estaban convencidos de que yo estaba equivocada, de que yo en realidad sí he cometido un error al decirle profe. Todos. Y se me han reído cuando yo he dicho profe, profe 2 veces, y todos me reían, jajaja, se reían. Y otra vez me reían, jajaja, se reían. Y yo no entendí, yo seguía, yo era insistente en lo que yo creía, que estaba haciendo y diciendo. Entonces no me reían, les miraba así, a ratos me daban pena, rabia, pero no, para mí no era chiste, ¿no? Cuando les he dicho, para mí no, eso no es chiste, ¿no? Yo estoy diciendo algo, no porque sea ignorante, o puede ser que sí, pero un profesor debería tener una manera de acercarse y decir, bueno, eso fue ruptura con mi docente y todos me han dicho, ahora te vas a aplazar, Yola, porque le has contradecido a un docente y te vas a aplazar. Y más bien que no, porque por eso, como les digo, me he rajado el doble de lo que tenía que estudiar y estudiaba, para justamente demostrarle que esta chola sí es pensante y sabe escribir también. A ver, ¿qué más? Bueno, en la universidad la gente es muy cerrada, ¿no? Es muy cerrada. Pucha, yo pienso que las universidades deberían ser pues espacios donde la gente realmente está bien abierto a escuchar nuevas cosas, a aprender, pero yo pienso que las universidades son los espacios donde más te encierran, te encasillan a una sola estructura y tienes que seguir esa estructura. Y no te dejan ser lo que tú quieres ser, en lo que tú crees, no te dejan ser. No todas seguimos así, obviamente, otras un poco más reflexionamos, pero la mayoría se deja llevar por eso, ¿no? Y es difícil. Hay mucho, no sé si se dice fetichismo o fijación con la sexualidad de la chola, digamos, como querer experimentar con una chola, tener alguna relación sentimental o sexual con una chola, pero es una fijación, no es que realmente quieran tener, o sea, o casarse, comprometerse con una chola, ¿no? La chola está ahí para eso, como les decía hace rato, ¿no? O sea, para una relación violenta, no para una relación realmente, no sé, pues bonito, armonioso, no sé. Pero eso sí han tenido muchos. Muchas veces han intentado emborracharme, yo no soy de farrear, entonces nunca he ido a ciertos lugares con cuidado y me he retirado siempre más temprano. Y que nunca he caído en eso, ¿no? Pero ahí me he dado cuenta que tenían una fijación con la chola y me hacían siempre, o sea, tienen, pero a la vez, cuando
me tenían que dar tareas en la universidad o nos daban tareas en conjunto, nunca querían hacer grupo conmigo, nunca. Siempre me dejaban para un lado y el docente o la profesora decía, pero bueno, Yola, ¿vos con quién has hecho tu grupo? No, es que todos ya habían hecho su grupo y no, me he quedado sin grupo. Voy a hacer sola. No, el profesor, no. Vas a hacer con cualquiera que sea, pero no te vas a quedar fuera. Y todos decían, no, es que, profe, ya hemos cerrado nuestro grupo. Ya está cerrado. ¿Sí, no? Y esas son otras formas de discriminación que están ahí bien presentes. Una vez también me acuerdo muy bien que fui a una feria de libros con 3 amigas, estudiantes, ¿no? Que nos citamos, dijimos, ya vamos a chequear los libros, hacia la feria del libro, ¿no? Y en esos espacios de la venta del libro, feria del libro, no hay cholas. Casi siempre son muy poquitas, muy raras las que van a las ferias del libro. Y justo vamos a la feria del libro, nos acercamos, mi amiga que es un poco más de clase mediera, una y otra más de clase baja, y la otra más de alta, digamos, ¿no? Como que habíamos 3 tipos de mujeres allí, ¿no? Y justo le alcanzan a mis compañeras unos libros que eran de historia y que no sé qué, y a mí, la que ofrecía los libros, me alcanza el libro de cocina, que era de repostería, y unos libros que eran de manualidades, si no me equivoco. A ver, vos, mi niña, ven por aquí, ven, aquí tengo para vos algo bien lindo, ¿no? Y me agarra unas revistas y me dice, mira, pero yo no quiero repostería, yo ya sé, hace tiempo que ya he aprendido, no quiero eso. Ah, ya sé que vas a querer unos tejidos, igual justo como esta manta, digamos, unos tejidos lindos. Y me alcanza eso. Y yo le digo, pero ¿quién te ha dicho a vos que yo quiero de tejidos? ¿Quién quiere que... O sea, la cocina cualquiera puede hacer, no necesitas leerte. Se puedes hacer experimento con la cocina, yo no quiero. Y a todas estas mis compañeras le ha alcanzado todos los libros y los ha dejado ver lo que ellas querían. Pero a mí sí me ha dicho qué cosa debería ver. Entonces, desde esas pequeñas cosas, te das cuenta que el racismo, el clasismo, no siempre es el hecho de que te digan chola de mierda, que eso es lo que antes nos decían de frente y que ahora se limitan y como que tienen cuidado, pero en cuanto pueden, en cuanto te equivocas, cuando se equivoca una chola, sacan todo eso para decir, ah, es que es ignorante, es que no ha estudiado, es que nomás es chola, pues, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de todas estas formas de racismo, de actitud de clasista. Obviamente que hemos mejorado hemos ido mejorando las formas de discriminar también a la gente, ¿no? Así como hemos ido evolucionando, también la gente ha ido, digamos, encontrando otras formas de racismo, de discriminación, ¿no? O sea, como que te incluimos, pero ante la mirada de ellos sigue siendo la sirvienta, la que quiere seguir aprendiendo a cocinar, la que quiere hacer manualidades, ¿no? Eso, ¿no? Y no como que puedes también querer estudiar otras cosas, que puedes querer leer un libro de qué sé yo, de sociología o de antropología o de historia misma, ¿no? Entonces, las formas de racismo no se han quedado en los insultos nomás, sino que también se manifiestan de estas otras maneras, solo y pues, siempre detectas solo cuando tú reflexionas, solo cuando sientes que algo está mal en esa sociedad, te das cuenta. Para muchas de mis amigas, seguramente para muchos de ustedes, eso también puede ser algo normal, pero no lo es, ¿no? Yo creo que lo dejamos aquí y nos ponemos a beber. Pero muchas gracias, Yola. Hay más preguntas en el chat, pero yo creo que ya. Sí, descansamos un poco, ¿no? Ya, muchas gracias entonces a todos y a todas. Gracias por la escucha. Gracias.
No es más serio. Son, ¿no? Además, ¿Cómo más apellido?